Doña Clara vivía desde hacía muchos años en su sencilla y acogedora casa, en un antiguo barrio de la ciudad. Era una mujer de 82 años, siempre con una sonrisa en el rostro y llena de historias de los buenos momentos con su difunto esposo, su gran amor, Pedro. La casa, con su jardín florido y sus viejas ventanas de madera, era el tesoro que habían construido juntos. Sin embargo, a medida que fue creciendo, las tareas diarias se volvieron cada vez más difíciles para ella. Su cuerpo ya no seguía el ritmo de las ganas de encargarse de todo como antes. Un día, sus hijos la visitaron y le trajeron la difícil noticia de que creían que era hora de que ella se mudara a un asilo de ancianos. A Clara no le gustaba la idea de salir de su casa, pero sabía que ya no podía hacerlo todo sola. Aún así, decidió no ceder de inmediato. La casa tenía mucho valor emocional para ella, cada rincón guardaba un recuerdo. Además, había otra pregunta que preocupaba a Clara: ¿qué pasaría con la casa si ella se iba? Mientras reflexionaba, Clara pensó en Yuke, un hombre que vivía cerca y al que todos conocían. No tenía hogar y solía refugiarse en rincones improvisados de la ciudad. Pero, a pesar de las dificultades, Yuke siempre mostró un gran corazón. A veces Clara lo veía barriendo el frente de su casa sin que ella se lo pidiera, o ayudándola con las bolsas de la compra cuando la veía llegar cansada. A cambio, ella le ofreció café y un trozo de tarta, y los dos pasaron unos minutos hablando de la vida. Allí nació una amistad improbable. Pero ahora, con la posibilidad de mudarse a la residencia de ancianos, Clara empezó a pensar que, tal vez, esta amistad podría cambiar el destino de Yuke. Mientras sus hijos presionaban para resolver la situación, Clara ya estaba dándole vueltas a una idea que podría sorprender a todos, especialmente a Yuke. Después de la visita de sus hijos, doña Clara comenzó a reflexionar sobre la idea que había aparecido en su cabeza. Esa noche, dio vueltas en la cama de un lado a otro, recordando sus pequeñas conversaciones con Yuke. Pensé en lo amable que siempre fue, a pesar de vivir en una situación tan difícil. A la mañana siguiente, Clara decidió tomar medidas antes de que sus hijos volvieran a insistir sobre el asilo de ancianos. Clara salió temprano y buscó a Yuke. No tardó mucho en encontrarlo sentado en un banco de la plaza, donde solía pasar las mañanas. La vio acercarse y pronto abrió una sonrisa, pero notó su mirada seria. «Doña Clara, ¿ha pasado algo?», preguntó preocupado. Respiró hondo, con voz firme, explicó su plan. Quería ofrecerle una habitación en su casa a cambio de un poco de ayuda en las tareas diarias. Ella estaría más segura y podría permanecer en su casa, mientras él tendría un techo sobre su cabeza y un plato de comida caliente todos los días. Yuke se sorprendió, sin saber si realmente era real. La propuesta le pareció demasiado buena, ya que estaba acostumbrado a la dureza de las calles y la falta de oportunidades. Yuke vaciló. Tenía miedo de no poder estar a la altura de las expectativas de doña Clara. Y además, sabía que no le resultaría fácil adaptarse a una vida con tantas reglas. Pero Clara, al notar la duda en sus ojos, intentó convencerlo: «Sabes que ya no puedo hacerlo todo sola. Y confío en ti, Yuke. Sé que podemos ayudarnos unos a otros». Después de un largo silencio, Yuke finalmente aceptó, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre. Para Clara fue un alivio tener con quien contar. Y, para Yuke, era una nueva oportunidad, aunque todavía no sabía muy bien qué le esperaba. Ambos sabían que el cambio no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. Y, en ese momento, las vidas de Clara y Yuke comenzaron a entrelazarse de una manera que nunca podrían imaginar. Ahora, a Clara solo le faltaba contarles la noticia a sus hijos, y ya podía vaticinar que esta conversación no sería fácil. El fin de semana, los hijos de doña Clara vinieron de nueva visita, pensando que sería simplemente otro almuerzo familiar. Pero Clara estaba decidida a contar la noticia. Mientras se instalaban en la sala, ella se preparó mentalmente para lo que vendría después. Empezaron a hablar y Clara no tardó en interrumpir: «Necesito decirte algo importante». Los niños se miraron unos a otros, preocupados, pensando que sería otra discusión sobre el asilo de ancianos. Entonces, doña Clara reveló su decisión de acoger a Yuke en su casa, explicándole la propuesta que le había hecho.
Dijo que él la ayudaría con las tareas y que, de esta manera, se sentiría más segura y permanecería en su propia casa. La reacción fue inmediata. El hijo mayor, Carlos, estaba indignado. «Mamá, ¿cómo puedes confiar en alguien que apenas conoces, y si te lastima, solo queremos lo mejor para ti?» La hija, Luciana, intentó ser más diplomática, pero no ocultó su preocupación. «Solo queremos que estés bien atendida». «Esa idea parece arriesgada, mamá». Pero Clara se mantuvo firme. Sabía que esa decisión era importante. O última para ella y Yuke. Trató de explicar que, durante los últimos meses, había aprendido a comprender algo de lo que estaba pasando y que creía que merecía una oportunidad. «Le estoy dando esta oportunidad a él y a mí, niños. Tienes que confiar en mi juicio». La discusión duró un tiempo, pero, al darse cuenta de que su madre había tomado una decisión, Carlos y Luciana terminaron cediendo, incluso en contra de su voluntad. «Está bien, mamá. Si esto es lo que desea, intentaremos respetar su decisión. Pero por favor, cualquier cosa que pase, haznoslo saber». «Estamos preocupados por tu seguridad», dijo Luciana, todavía con mirada sospechosa. Clara asintió, aliviada de haberle dicho finalmente. Aunque sus hijos no estaban del todo de acuerdo, ella sentía que había hecho lo correcto. Después del almuerzo, cuando la casa volvió a estar en silencio, miró por la ventana y vio a Yuke barriendo las hojas del jardín. Fue un comienzo pequeño, pero Clara tenía la sensación de que las cosas estaban cambiando y que ese cambio podría ser para mejor. Ahora les tocaba a ambos aprender a vivir juntos, cada uno con sus propias peculiaridades, miedos y esperanzas. Y Clara sabía que ese camino no sería sencillo. Pero, con Yuke a su lado, sintió que estaba un poco más preparada para afrontar los desafíos que vendrían. Los primeros días de convivencia entre doña Clara y Yuke fueron un desafío. Clara tenía su horario estricto, su rutina minuciosa, mientras Yuke, que estaba acostumbrado a vivir de una manera más improvisada, todavía intentaba entender cómo funcionaba todo en la casa. A primera hora de la mañana Clara mostró las tareas, explicando cada detalle. «Mira, Yuke, la escoba está aquí. Barres el porche y luego lo limpias, porque el polvo siempre vuelve, ¿sabes?». Yuke escuchaba con atención, pero a veces se perdía en los detalles. Aún así, hizo lo mejor que pudo. Al principio, Clara estaba un poco irritada por los pequeños defectos. «Yuke, anoche te olvidaste de sacar la basura. Hay que recordarlo, si no ese olor se quedará», dijo tratando de tener paciencia. Sacudió la cabeza, un poco torpemente, pero siempre prometió mejorar. Con el tiempo, doña Clara empezó a darse cuenta de que Yuke tenía una forma diferente de ver el mundo. Estaba callado, hablaba poco de sí mismo, pero poco a poco se fue abriendo. Una tarde, mientras limpiaban juntos los estantes de la cocina, Clara preguntó por su familia. Yuke dudó, pero terminó diciendo: «Yo tuve una madre, igual que tú. Ella me cuidó cuando era pequeña. Pero las cosas cambiaron cuando ella se enfermó, y después de que ella se fue, me sentí un poco perdido». Clara sintió una opresión en el pecho cuando escuchó eso. Era como si viera una parte de Yuke que ocultaba a todos. Le recordó la soledad que había sentido desde que su marido se fue y sus hijos empezaron a seguir adelante con sus vidas. De repente, se dio cuenta de que, en cierto modo, ella y Yuke tenían algo en común, una soledad que, a pesar de ser diferentes, los acercaba. Con el paso de los días, la rutina empezó a adaptarse. Yuke todavía cometía algunos errores, pero Clara ya no estaba tan impaciente. De hecho, ella empezaba a ver un esfuerzo genuino en él, y eso le hacía creer que tal vez la idea de vivir juntos no era tan mala. Yuke, a su vez, empezó a encontrar cierto consuelo en tener una rutina, un lugar al que regresar al final del día, aún con las quejas de doña Clara. Y así, la casa que antes le parecía grande y vacía a Clara empezó a ganar nuevos sonidos, el ruido de la escoba de Yuke, el sonido de los dos hablando entre una tarea y otra, e incluso alguna que otra risa. Era como si, poco a poco, fueran encontrando su propio ritmo, un equilibrio. Pero en el fondo, Clara sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar.
Después de todo, transformar una convivencia forzada en algo genuino requeriría algo más que esfuerzo. Se necesitará confianza, y eso no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana. Pasaron las semanas y Yuke empezó a cogerle el tranquillo a la casa. Ahora sabía dónde estaban las cosas en la despensa, se acordaba de sacar la basura en el momento adecuado e incluso ayudó a doña Clara a preparar algunas comidas. Por supuesto, no era un maestro de cocina, pero Clara se reía de sus torpes intentos en la cocina. Yuke, nunca habías visto el ajo, ¿verdad?, bromeó, mientras intentaba pelar un diente sin saber exactamente cómo hacerlo. Su relación, poco a poco, fue tomando diferentes formas. Ya no era solo un acuerdo de coexistencia. Comenzaron a compartir pequeños momentos y Clara se dio cuenta de que incluso se estaba acostumbrando a escuchar la risa de Yuke por la casa. Era como si hubiera olvidado lo que era tener compañía. Y, para Yuke, ese fue uno de los pocos momentos en los que pudo sentir que pertenecía a algún lugar. Pero un día Clara notó algo diferente. Yuke parecía más pensativo, distraído, incluso un poco inquieto. Evitó las miradas y respondió brevemente, como si quisiera evitar una conversación más larga. Clara, sin saber qué hacer, decidió dejarla. Pasar el tiempo, pensando que tal vez solo fue un mal día. Pero continuó durante días. Hasta que una tarde, mientras Clara preparaba té en la cocina, entró Yuke, y vacilante, empezó a hablar. Doña Clara, quería agradecerte todo lo que has hecho por mí. Nunca pensé que alguien me daría una oportunidad real, ¿sabes?, dijo mirando al suelo. Clara sonrió sin entender muy bien a qué se refería, pero también le agradeció diciendo que estaba ayudando mucho. Pero Yuke continuó, como si necesitara sacar algo de su pecho. Pero tengo que ser honesto, estoy pensando en irme. Creo que ya te he quitado demasiado tiempo, y tal vez será mejor que encuentre mi camino, dijo, con la voz quebrada. Clara, sorprendida, dejó caer la taza con estrépito en el fregadero. Ella se volvió hacia él, con el rostro serio pero la expresión suave. Yuke, si no quisiera que estuvieras aquí, hace mucho que te habría echado, dijo tratando de ocultar su preocupación. Si sientes que necesitas irte, lo entenderé. Pero debes saber que esta es tu casa ahora, tanto como la mía. Yuke permaneció en silencio, mirando la ventana de la cocina, por donde entraba tímidamente la luz del final de la tarde. No esperaba esas palabras. Y, aunque todavía no sabía qué hacer, sintió que por primera vez alguien creía en él, incluso sin promesas ni garantías. Ahora se encontraba ante un dilema: arriesgarse a empezar de nuevo afuera o quedarse y enfrentar el miedo de volver a encariñarse con alguien. Y Clara, a su vez, temía la decisión que pudiera tomar. Después de todo, su vida también había cambiado y la idea de volver a la soledad ahora parecía más difícil que antes. Los días que siguieron a esa conversación se llenaron de un silencio diferente en la casa. Yuke parecía más introspectivo, pensativo, y doña Clara evitaba sacar el tema por miedo a presionarlo. Pero de vez en cuando, ella le echaba un rápido vistazo mientras ordenaba el jardín o hacía pequeñas reparaciones en la casa, tratando de descifrar lo que pasaba por su cabeza. Una tarde, mientras Clara tejía en la sala y Yuke limpiaba las hojas secas del jardín, él se detuvo y entró a la casa decidido a hablar con ella. Doña Clara, sé que usted dijo que puedo quedarme, pero todavía no sé qué es lo correcto. Nunca en mi vida había tenido tanta libertad para elegir algo, dijo con la voz quebrada y las manos inquietas. Clara, sin levantar la vista de la lana, respondió con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. Yuke, la vida está llena de incertidumbres. Nunca sabemos lo que nos espera, pero a veces eso es exactamente lo que hace que las cosas valga la pena. Si crees que necesitas buscar algo afuera, no te detendré. Pero si quieres quedarte, también cuentas con mi apoyo. Yuke asintió, pero no dijo nada más en ese momento. Él simplemente le dio las gracias y regresó al patio, como si intentara ordenar sus pensamientos mientras barría las hojas caídas. Lo que Clara no sabía era que, detrás de ese comportamiento más cerrado, Yuke estaba siendo perseguido por fantasmas del pasado, voces que creía haber silenciado ya, pero que ahora regresaban con fuerza. Por las noches,
Clara escuchaba pasos en la casa. Una mañana, encontró a Yuke sentado en la cocina, mirando una taza de café frío. ¿No puedes dormir, muchacho?, preguntó, tratando de parecer despreocupada, pero la preocupación era clara en sus ojos. Yuke esbozó una sonrisa de reojo, esa sonrisa que daba cuando intentaba ocultar lo malo que era. Tengo muchas cosas en la cabeza, eso es todo. Pero Clara sabía que eso no era todo. Sabía que él estaba luchando con algo que no podía compartir y eso la angustiaba. Ella misma ya se había enfrentado a sus demonios y sabía lo difícil que era enfrentarse sola a ciertas sombras. Y aunque quería ayudar, también sabía que había que librar algunas luchas dentro de cada persona. Esa mañana, sentados a la mesa de la cocina, Clara y Yuke guardaron silencio. A veces no es necesario decir nada para sentir la presencia de la otra persona. Yuke sintió que, incluso sin entenderlo del todo, Clara estaba ahí para él, y Clara se dio cuenta de que esta era una batalla que necesitaba ganar por sí solo. Finalmente, Yuke se levantó y se dirigió a su habitación, prometiéndose que pronto tomaría una decisión. Y Clara, cuando apagó la luz de la cocina, deseó en silencio que él eligiera el camino que lo hiciera feliz. Esa noche, los dos intentaron dormir con un peso sobre el pecho, sin saber lo que les depararía el día siguiente. Los días transcurrieron lentamente, cada uno lleno de una tensión que Clara y Yuke sentían pero de la que no hablaban. Hasta que, una mañana soleada, Yuke apareció en la cocina con otra expresión. Había una mezcla de determinación y miedo en su mirada. Se sentó a la mesa, frente a Clara, quien tranquilamente tomaba su café, pero, al notar la seriedad del chico, dejó la taza y lo miró. Doña Clara, pensé mucho, y creo que ha llegado el momento de irme. No quiero quedarme contigo para siempre, tengo esta duda en mi cabeza, ¿sabes? Necesito intentarlo. Sé que puedo fallar, pero prefiero eso a vivir preguntándome qué pudo haber sido. Clara sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo la calma. Después de todo, ella ya sabía que este momento podría llegar. Yuke, lo entiendo. Si eso es lo que necesitas hacer, entonces vete. Pero sepa que las puertas aquí siempre estarán abiertas para usted. Y si necesitas un hombro en el que apoyarte, ya sabes dónde encontrarme. Yuke sonrió, una sonrisa real, llena de gratitud. Sabía que Clara estaba siendo fuerte por él, incluso si en el fondo ella no quería que él lo fuera. Y esa actitud le hizo sentirse aún más agradecido por haber encontrado a alguien como ella en su camino. Los dos pasaron el resto de la mañana juntos, hablando de cosas sencillas, como si intentaran posponer lo inevitable. Yuke incluso arregló el gallinero y arregló por última vez la valla del jardín. Y, mientras él trabajaba, Clara observaba, intentando registrar cada detalle, como si quisiera guardar esos recuerdos en un rincón especial de su corazón. Al final de la tarde, Yuke recogió la pequeña mochila que había traído al llegar. No tenía muchas pertenencias, pero ahora llevaba algo más valioso, la esperanza de un futuro mejor y los recuerdos de los días de paz con doña Clara. Se despidieron en la puerta. Clara tomó un momento las manos de Yuke y le dijo, «Cuídate, Yuke. Y no dejes que el mundo endurezca tu corazón, por muy duro que sea». Yuke intentó contener la emoción, pero se le formó un nudo en la garganta. Abrazó a Clara con fuerza, sintiendo el calor y la ternura de ese abrazo, como si quisiera llevarse un pedazo de ella con él. Luego dio media vuelta y empezó a caminar por el camino, sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, tal vez no tendría el valor de seguir adelante. Mientras desaparecía en el horizonte, Clara se quedó allí, en el portón, mirando el vacío que quedaba detrás. Y aunque sentía una opresión en el pecho, también había un orgullo silencioso al verlo partir, sabiendo que estaba tratando de encontrar algo mejor para sí mismo. Esa noche Clara durmió con una sensación de vacío, pero también con la esperanza de que, en algún lugar allá afuera, Yuke encontrara lo que buscaba. Yuke, en su paseo, miraba el cielo estrellado, pensando en las palabras de Clara y en lo que le deparaba el futuro. Los días se convirtieron en semanas y la rutina de Clara cambió inesperadamente. Sin Yuke cerca, la casa parecía más tranquila. El sonido del gallinero, que antes era constante, ahora solo resonaba en el recuerdo.
Clara se encontró sola en sus tareas y el vacío dejado por Yuke se convirtió en una presencia constante en su vida. Intentó con todas sus fuerzas mantener su mente ocupada. Había vuelto a cuidar el jardín, a preparar sus recetas de pasteles y pan, pero la alegría por estas actividades había disminuido. Era como si cada flor que floreciera y cada aroma que se extendiera por el aire fueran solo un recordatorio de la ausencia del niño. A veces Clara se sentaba en el porche, mirando el camino que conducía a la ciudad, como si esperara que Yuke regresara en cualquier momento. Un día, mientras ordenaba algunas semillas en el patio trasero, Clara recibió una carta inesperada. La letra le resultaba familiar y su corazón se aceleró al reconocerla. Era de Yuke. Escribió con entusiasmo, hablando de sus nuevas experiencias en la ciudad. Describió cómo había conseguido un trabajo en una pequeña ferretería y estaba aprendiendo a valerse por sí mismo. Clara sintió una mezcla de alegría y añoranza. Yuke habló de sus desafíos, pero también de los pequeños triunfos que estaba logrando. Mencionó a personas que conoció, como un joven llamado Pedro, que lo ayudó a adaptarse a su nueva vida. Con cada palabra, Clara podía imaginar el brillo en los ojos de Yuke mientras contaba sus historias. La carta terminaba con una petición: Doña Clara, espero que algún día pueda volver y mostrarte todo lo que aprendí. Te extraño mucho y quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón. Clara leyó y releyó la carta, con una sonrisa en su rostro. Incluso lejos, Yuke iba encontrando su camino, de alguna manera, era parte de él. El anhelo le dolía, pero al mismo tiempo se sentía orgullosa del joven en el que se estaba convirtiendo. Decidida a responder, Clara se sentó a la mesa y cogió papel y bolígrafo. Quería contarle a Yuke su vida diaria, lo que pasaba en el patio, y lo más importante, que siempre sería bienvenido en su casa. Mientras escribía se sentía más ligero, como si volviera a conectarse con Yuke, incluso desde la distancia. La respuesta de Clara a Yuke fue una de las más sinceras que jamás haya escrito. Mientras ponía por escrito sus sentimientos, se dio cuenta de que, a pesar del anhelo, también había un espacio para la esperanza. Yuke fue creciendo, enfrentando sus desafíos y esto la motivó a reflexionar sobre su propia vida. ¿Es hora de buscar también nuevos caminos? En los días siguientes Clara decidió hacer algo diferente. Ella recordó un sueño lo que siempre tuvo: participar en un grupo de mujeres que se reunían en la ciudad para compartir recetas e historias de vida. Ese intercambio de experiencias podría darle un nuevo impulso a tu rutina. El encuentro se realizaba todos los jueves por la tarde y Clara, a pesar de estar nerviosa, decidió que era hora de lanzarse a la aventura. En el primer encuentro, Clara se sintió un poco fuera de lugar. Las mujeres estaban animadas y tenían historias que contar, mientras que ella dudaba en abrir su corazón. Pero pronto la conversación fluyó. Clara comenzó a compartir sus recetas y sus entrañables recuerdos ligados a cada plato. Con cada risa, con cada cumplido, se sentía más bienvenida. Una de las participantes, doña Lucia, se acercó y le dijo: «Tienes buena energía, Clara. Es genial escuchar tus historias. Deberías participar más a menudo». Esa frase tocó el corazón de Clara. Era el estímulo que necesitaba. Con el paso de las semanas, Clara se convirtió en una presencia constante en el grupo. Las mujeres compartieron no solo recetas, sino también sus experiencias de vida, desafíos y alegrías. La amistad que surgió allí fue como un bálsamo para el corazón de Clara, llenando los vacíos dejados por la ausencia de Yuke. En uno de los encuentros, Clara decidió compartir la carta de Yuke. Lo leyó en voz alta y el silencio que siguió fue profundo. Las mujeres aplaudieron al final y una de ellas, doña María, comentó: «Es hermoso ver cuánto te preocupas por él. Esa conexión es especial». En ese momento, Clara se dio cuenta de que estaba creando nuevas conexiones y la historia de Yuke se entrelazó con la de ella. El joven iba encontrando su lugar en el mundo, al mismo tiempo, ella redescubría el suyo. Era como si, aunque estuvieran lejos el uno del otro, estuvieran haciendo el mismo viaje. Con el paso de los meses, Clara y Yuke siguieron creciendo, aunque los separaban distancias y desafíos.
Las reuniones del grupo de mujeres se convirtieron para Clara no solo en un refugio, sino también en una fuente de inspiración. Se había convertido en una verdadera amiga de estas mujeres, quienes, a su vez, también se convirtieron en sus aliadas en tiempos de duda. Una mañana, mientras Clara estaba en la cocina preparando un pastel de zanahoria, su celular vibró. Era un mensaje de Yuke. Hola Clara, ¿cómo estás? Estoy bien y estoy pensando en volver a casa. Te extraño, ¿hablemos? El corazón de Clara dio un vuelco. Las palabras de Yuke provocaron una oleada de emoción que la dejó ansiosa y esperanzada al mismo tiempo. Con las manos un poco temblorosas, escribió una rápida respuesta: Hola, Yuke, estoy bien y también te extraño. Me encantaría hablar. En los días siguientes, Clara y Yuke intercambiaron mensajes y compartieron sus experiencias. Yuke habló sobre los desafíos que enfrentó en su nueva escuela y cómo la educación estaba cambiando su perspectiva de la vida. Clara, por su parte, habló del grupo de mujeres y de cómo esas amistades la estaban ayudando a reencontrarse consigo misma. Finalmente llegó el día tan esperado. Yuke decidió regresar el fin de semana. Clara pasó la noche anterior ordenando la casa y preparando todo para la llegada de su hijo. En el fondo, sabía que las cosas no volverían a ser como antes, pero la anticipación de verlo nuevamente la llenaba de esperanza. Cuando Yuke cruzó la puerta, la emoción se apoderó de la habitación. Clara lo abrazó con fuerza, como si no quisiera dejarlo ir nunca más. Yuke sonrió, una sonrisa que iluminó su corazón. Hola mamá. Te extrañé. Los dos se sentaron a la mesa, donde Clara había preparado una cena especial. Mientras hablaban, Clara se dio cuenta de que Yuke había cambiado. Era más maduro, más consciente de sus sentimientos. Y, al mismo tiempo, Clara sintió que se había transformado en alguien más fuerte y con más confianza. Sabes, Yuke, el anhelo no es solo dolor. A veces trae lecciones y fuerza para empezar de nuevo, dijo Clara, mirando a los ojos de su hijo. Yuke asintió, como si entendiera todo lo que ella decía. Allí, en ese momento, Clara supo que aunque la vida estaba llena de incertidumbre, el amor que compartían era inquebrantable. Estaban listos para enfrentar juntos, uno al lado del otro, los nuevos desafíos que la vida les deparaba, listos para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y así, entre risas y recuerdos, Clara y Yuke comenzaron una nueva etapa, donde el anhelo pasaría a ser solo una parte de sus vidas, no el todo. Estaban listos para abrazar el futuro juntos.